cómo está al momento la situación. Es verdad este panorama bastante preocupante que se anuncia sobre una posible escasez de productos avícolas, entre ellos los huevos, y un eventual incremento en el precio de este producto de primera necesidad. Buenas tardes, Washington y Licen, y buenas tardes a toda la audiencia y teleaudiencia de Radio Pichincha. Sí, a ver, primero yo represento a la Corporación Nacional de Avicultores del Ecuador, a las empresas que producen pollo, que producen huevos, que producen pavo. Y bueno, nosotros precautelamos los legítimos intereses de los productores avícolas con el objetivo de salvaguardar la seguridad alimentaria de los ecuatorianos. Lamentablemente está a la vista de todos la situación climática que está atravesando al Ecuador y eso también nos afecta en el abastecimiento de alimentos. Este año ya tenemos un 30% menos de producción de maíz por esta sequía que estamos enfrentando y por otros factores también del sector agrícola. Entonces, estamos preocupados porque en los meses de junio, julio y agosto, que son los meses donde existe mayor cosecha de maíz en las provincias de Guayas, Los Ríos, Manabí y también Loja, no tuvimos los flujos de maíz amarillo hacia las fábricas de alimento balanceado en las mismas cantidades que las hemos tenido en años anteriores. Estamos hablando de un 30% menos de maíz que hay en el país y eso ya se empieza a sentir dentro de los inventarios de las empresas que producen proteína. Uh-huh. Sí, que hay una solución a la vista tomando en cuenta que en esta época del año el clima trae estas complicaciones. ¿Hay una solución a la vista o es inevitable que el producto, en este caso la carne de pollo, los huevos escaseen? A ver, nosotros estamos levantando alertas de lo que podría pasar. La situación actualmente es grave. Hoy a las 3 de la tarde tendremos una reunión con el ministro de Agricultura y nuestros aliados estratégicos dentro de esta actividad económica que son los productores de maíz del Ecuador para buscar las alternativas que tenemos frente a esta coyuntura. Sabemos y esperamos que las autoridades tomen las decisiones más adecuadas de tal manera que podamos nosotros estar abastecidos de maíz y de esa forma también seguir produciendo huevos, seguir produciendo pollo, seguir produciendo pavo, que también ya se avecinan las festividades. Navideñas, así es. Yo tengo una pregunta antes de que mi compañero continúe con la entrevista. Además de esta situación provocada por la sequía, estos inconvenientes que tienen en el abastecimiento de maíz, me imagino que el sector también se ve afectado por los cortes de energía eléctrica. ¿Cómo está la situación respecto a los apagones en el caso del sector al que usted representa? ¿Y tienen ya una estimación del nivel de pérdidas que pueden tener frente a esta situación energética del país? Estamos levantando información respecto a la afectación que va a tener el sector avícola por los cortes de energía. Y es importante mencionar que nosotros somos un sector agroindustrial que dependemos en buena parte para la generación de valor agregado de la energía eléctrica. Entonces, plantas de alimento balanceado, por ejemplo, fábricas que tenían 3 turnos diarios, sí se están viendo afectadas, tienen que reducir la cantidad de turnos de trabajo diarios, pero es información que la estamos levantando. Muchas empresas también tienen autogeneración y nosotros, al estar ubicados en el sector rural, obviamente ustedes conocen, el sector rural no tiene la misma atención que las ciudades. Siempre hemos trabajado por evitar estos posibles afectaciones por temas de energía, que no solo son esta vez que tenemos estiajes, sino en el sector rural ocurre frecuentemente. Entonces, estamos trabajando en prevención para no tener mayores afectaciones. Ahora, en el aspecto de la parte alimentaria para las aves, en este caso, ¿es una situación que se la veía venir, era previsible o de pronto, porque sabemos el estado del cambio climático, el efecto invernadero, etcétera, lo sabemos, la humanidad está sufriendo este golpe. ¿Podía haberse prevenido esta situación y qué alternativa es la única que les queda importar? A ver, ¿era previsible? Sí, era previsible. Nosotros venimos advirtiendo esto desde el mes de junio.
y no solo por el tema de la sequía que estamos atravesando actualmente, sino que mucha de la superficie de maíz que antes se sembraba maíz se ha ido hacia el cacao. Muchos productores de maíz ahora son productores de cacao justamente porque el cacao tiene mejores condiciones en el mercado. Es un producto de exportación que este año llegó a las $12,000 por tonelada. Entonces los agricultores ven un cultivo más rentable y han dejado de sembrar de maíz, han pasado a sembrar cacao. Tenemos alrededor de 30,000 hectáreas menos de maíz que han sido convertidas a cacao. Entonces ya sabíamos que íbamos a tener menos maíz. Lamentablemente las decisiones no se han tomado a tiempo y en este momento se agravó la situación justamente por el tema de la sequía. ¿Qué queda? Juan Francisco, eso le iba a preguntar, ¿qué opciones quedan? ¿Y en qué niveles se ha se ha bajado la producción, en este caso de carne de pollo, de pavo y de huevos? Si tenemos ese dato, si hablamos en porcentajes, ¿cuánto se está dejando de producir? La producción de pollo, de huevos y de pavo no ha bajado. Nosotros tenemos una planificación de producción anual y estamos en niveles similares a los del año anterior. Sin embargo, la producción de maíz sí ha bajado en 30% y eso podría poner en riesgo la producción de proteína, o sea, carne de pollo, carne de pavo y huevos para los primeros meses del 2025, los últimos meses del 2024. ¿Qué queda por hacer? Necesitamos 300,000 toneladas de maíz para cubrir nuestra demanda hasta abril del 2025, que es cuando empieza nuevamente la cosecha de maíz en Ecuador. Y desde luego esas 300,000 toneladas deberán ser importadas si es que no existe la capacidad en el Ecuador de proveer, que obviamente con el clima que estamos atravesando se pone cuesta arriba que el Ecuador pueda proveer el déficit que tenemos. ¿Y esas 30,000 o 300,000 toneladas de maíz, si necesitan importarlas, de dónde? Porque hay países vecinos que están atravesando una sequía parecida a la nuestra. Claro que sí. A ver, los productores mundiales de maíz normalmente son Argentina, Brasil o Estados Unidos, son los orígenes de los cuales nosotros importamos maíz, porque todos los años, a final de año, entre diciembre y enero, se importa maíz. Y normalmente en los últimos años hemos traído maíz de Argentina. También son países que por su elevada producción de maíz tienen maíz almacenado. Entonces el maíz que viene de Argentina se produjo hace 2-3 años, está almacenado en silos. Y esa es la ventaja que también tenemos con el maíz ecuatoriano. Tenemos maíz de aquí y también nuestro maíz es de altísima calidad. Entonces nosotros estamos convencidos de que el Ecuador debe producir maíz, pero lamentablemente actualmente no hay la cantidad suficiente para abastecer nuestra demanda y es inminente la necesidad de importar. Y para importar, ¿qué es lo que se requiere que se haga por parte de las autoridades en términos de facilitar los procesos? Lo importante de esto es que la importación está reglamentada por el Ministerio de Agricultura. Entonces, el Ministerio de Agricultura tiene una normativa que establece claramente cómo se calcula cuánto maíz hay que importar, en qué fechas tiene que llegar ese maíz para que no afecte a la producción nacional. Nosotros no queremos afectar a la producción nacional de maíz, y también establece cómo distribuir la cantidad de importar. Y aquí lo más importante es que el que vaya a importar maíz primero tendrá que comprobar ante el Ministerio de Agricultura que ha comprado el maíz nacional, como lo hacemos todos los años. Entonces todos los años se acaba el maíz nacional y también importamos para completar nuestra demanda, y debe hacerlo así, tal cual lo establecen los reglamentos para la comercialización de maíz. ¿Qué esperan de la reunión que van a tener con el ministro de Agricultura? ¿Qué propuesta le van a plantear a la autoridad? Nosotros tenemos nuestra propuesta basada en argumentos técnicos de este déficit de 300,000 toneladas de maíz, y lo que esperamos es que el Ministerio de Agricultura tome una decisión técnica y que tome una decisión a tiempo, porque no podemos tampoco dejar pasar el tiempo, primero porque se nos está acabando el maíz, y segundo, cuando el Ministerio de Agricultura se demora mucho en autorizar las importaciones de maíz, se hacen demasiado tarde.
Entonces no queremos que ese maíz tampoco llegue demasiado tarde, porque lo necesitamos ya, y también en abril 2025 empezamos a comprar el maíz nacional. Juan Francisco, si no tienen una respuesta oportuna, rápida, si se actúa de una forma no tan diligente por parte de las autoridades gubernamentales, ¿qué va a pasar? En realidad se va a incrementar el costo para ustedes, porque no van a tener la materia prima para alimentar a las aves, y al ciudadano, ¿cómo se le va a trasladar ese costo? Es decir, ¿va o no va a subir el producto en los próximos meses? ¿Hay un tiempo estimado en el que ustedes pueden seguir manejando los mismos precios? Y si es que fuese el caso, y si lo tienen que incrementar, ¿a cuánto subiría? A ver, si no se toma una decisión lo más pronto posible, el escenario es bastante grave. Nosotros desde CONAVE, como Corporación Nacional de Avicultores, no queremos dar ningún anuncio de que va a subir el pollo o va a subir el huevo, justamente porque son alimentos de la canasta básica, y ustedes también saben que tras de esos anuncios la especulación por parte de los intermediarios es tremenda, y ya empiezan a subir los precios y afectar a las familias sin un sustento. Entonces nosotros esperamos que en la reunión de hoy se resuelva de forma técnica y de forma diligente, como usted menciona, sin afectar a ningún eslabón, precautelando el equilibrio de esta cadena de toda la actividad económica, porque nosotros, como reitero, somos aliados estratégicos con los productores de maíz. Y bueno, no le podría decir, nos parece incluso irresponsable salir a decir subiría en tanto el pollo, subiría en tanto el huevo. ¿Y quiénes son y las personas que aseguran que la cubeta de huevos podría llegar a costar hasta $10? ¿No son voceros autorizados? ¿De dónde sale esa versión? Son voceros, son gremios, ellos tendrán sus estimaciones, tendrán sus cálculos, pero nosotros como CONAVE, y este es un mensaje de CONAVE, estamos conscientes de nuestra actividad y estamos comprometidos con la seguridad alimentaria del país. El huevo y el pollo son los alimentos, son las fuentes de proteína más baratas a las que accedemos los ecuatorianos. Entonces sería gravísimo que suba en tales magnitudes el pollo y el huevo. Nosotros preferimos no dar ese mensaje, sino confiar en que las autoridades tomarán las decisiones más adecuadas para precautelar ese equilibrio que tenemos dentro de nuestra cadena, equilibrio con los consumidores, equilibrio con los productores maiceros, y claro, también nosotros trabajando, abasteciendo de alimentos a la ciudad. ¿Cuánto tiempo pueden ustedes esperar por esa respuesta de las autoridades, también tomando en cuenta las semanas o los meses que les va a tomar importar el maíz? A ver, nosotros tenemos inventario de maíz en promedio, porque la realidad de cada empresa es diferente. Estimamos que hay maíz para unas 4 a 6 semanas más. Es por eso la premura, porque la importación de maíz normalmente es un proceso bastante largo, no solo por el tránsito del maíz desde el país de origen, Argentina, Ecuador, sino también porque hay que buscar buques, hay que salir a ver quién vende maíz en la bolsa, hay que buscar los proveedores, hay que buscar los permisos. Entonces es un proceso bastante largo, y por eso esperamos que hoy en la tarde ya haya alguna decisión.